En agosto del año 2015, 8 aventureros venezolanos decidieron recorrer 3 países de Sudamérica a bordo de sus vehículos 4x4. La travesía fue bautizada como Expedition to Amazon. Expedition to Amazon fue un sueño de varias personas que una vez decidimos que queríamos hacer un viaje diferente por Sudamérica, con mucho off-road. Y bueno, por eso marcamos esta ruta de esta manera. Rafael Gascón, Héctor Parra, Dalber Mora, Fernando Vera, Marcos de Ovidio, Kelvin de Jesús, Eduardo Parra y Leo Aranguren se atrevieron a emprender esta aventura que los llevaría a recorrer más de 10.000 kilómetros a lo largo de 3 países durante 15 días. Esa ruta es emblemática en el 4x4 colombiano porque fue una ruta que hizo Simón Bolívar para una batalla que fue importante para la independencia colombiana. Entonces ya esa ruta se había hecho por algunos de nosotros y bueno, decidimos incorporarla a esta expedición por el off-road tan interesante que tenía y bueno, de hecho fue así. Tuvimos mucha diversión en esa parte. Luego pues quisimos entrar a Venezuela nuevamente porque esta oportunidad de mostrar las maravillas naturales de nuestro país, pues tenemos que aprovecharla para eso justamente y queríamos resaltar nuestro país también. Y luego, bueno, entramos a Brasil, queríamos cruzar el tercer río de la expedición, que era el río Amazonas, ya habíamos pasado por el Magdalena y por el Orinoco, que era parte de los objetivos del viaje. Y bueno, continuó nuestro viaje hasta Portobelo con todos los diferentes temas que pasaron en esta ruta, ¿no? En esta oportunidad, la aventura se inicia en el estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, en Venezuela. Allí, el equipo de Expedition to Amazon tiene planeado cruzar la frontera y tomar rumbo hacia la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Uno de los primeros ítems más importantes dentro del viaje fue llenar combustible en las bombas de San Cristóbal. Como bien sabemos todos, en Venezuela el combustible es bastante económico comparativamente con el resto de los países de Sudamérica. Para que tengamos una idea, el combustible en Venezuela costaba para el momento del viaje algo así como 0,06 centavos de dólar el galón de combustible y en Colombia costaba $2 y pico el mismo galón de combustible. Entonces esto nos da una idea de la diferencia en costo, ¿no? Esto nos obligaba a salir de Venezuela lo más apetrechados posibles en el tema combustible, pero cuando llegamos a San Cristóbal, bueno, tuvimos los inconvenientes del tema chip y de las grandes colas que se forman en San Cristóbal y en San Antonio para esto. Entonces, bueno, el gobierno venezolano implementó unas bombas que ellos llaman internacionales, donde el costo del combustible es mayor. Y además el costo del combustible en estas bombas internacionales sigue siendo muy por debajo a lo que cuesta en los otros países como Colombia y Brasil, que bueno, es lo que nos tocó a nosotros en esta experiencia. Al cruzar la frontera, el equipo de Expedition to Amazon debe realizar algunos trámites con fin de asegurar la estadía del equipo en suelo colombiano. Venezuela-Colombia significaba para nosotros algo de temor por a veces los problemas que hay en la frontera y todo eso. Pero bueno, gracias a Dios, las autoridades venezolanas nos dejaron salir de Venezuela sin ningún problema. Nos preguntaron para dónde íbamos, qué íbamos a hacer. Le dimos una breve explicación de lo que estábamos haciendo y fueron bien receptivos. Muy buenos días, amigos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Hacia dónde va, jefe? Mira, voy para Brasil por Colombia. Vamos para Brasil, pero por Colombia. Adelante, papá. Somos 5 carros, ¿eh? Gracias por la colaboración. Gracias, amigos.
Una vez del otro lado, una vez en Colombia, tenemos que cumplir con todo lo que eran las leyes colombianas para poder transitar con los vehículos y nosotros como tal. Para algunos países de Sudamérica tienen un tratado que es con la cédula andina, que solamente con la presentación de tu cédula tramitas una cédula temporal y con eso ya puedes transitar en Colombia. Esto nos dio ventaja a algunos, pues porque era un trámite menos, no tenemos que conseguir pasaporte del lado venezolano. Aunque hubo un par de muchachos dentro del viaje que tuvieron que sellar pasaporte en Venezuela y luego sellar el pasaporte en Colombia para estar debidamente legal. Con respecto a los vehículos, hay que hacer varios trámites, pero por engorroso que esto pueda parecer, de verdad fue una experiencia bien amena, porque las autoridades colombianas fueron súper receptivas también con nosotros. Los trámites para el vehículo, hay que presentar el vehículo en el DAS colombiano para tramitar el permiso de tránsito. Y luego, con el permiso de tránsito, tramitas el SOAT, que no es más que un seguro de responsabilidad civil mientras el carro está rodando por Colombia. El costo de ese SOAT fue como unos 170.000 pesos por vehículo, que bueno, eran como $60, $70 en ese momento. Tuvimos que, bueno, obviamente tenemos bolívares y también tenemos dólares, pero no tenemos pesos, así que teníamos que cambiar la moneda ahí en la frontera. Nos sorprendió muchísimo porque pues lo hicimos sin bajarnos del vehículo, ¿no? Y bueno, ahí hicimos el trámite como si estuviéramos con la mayor seguridad del planeta, cambiamos todo el dinero que necesitábamos para el tema combustible en Colombia, para el tema de alimentación. Y bueno, de verdad que es muy diferente como se podría hacer en Venezuela, ¿no? La gente está ahí con el dinero, se acercaron a la ventana de nuestros carros, nos ofrecieron varias tarifas. Nos fuimos obviamente con la persona que mejor nos hizo el cambio y realizamos el cambio de moneda. ¿Cuánto es? ¿$700? Por 2.600. 1.820. ¡Ay, no! Mira, entonces si me lo vas a cambiar a 1.650. Va, a 2.600, ¿cierto? A No 2.000. me puede más. Ya no me puede más, ¿en serio? Es que eso lo pagan como a 2.630 nosotros mismos. ¿Cuánto es entonces? 1.850. 1.820. Este pana no le gana uno nada. Por 2.600. Hágale, mire, este es que te maneja el duro de los dólares, este es el que los conoce bien. Antes de cambiar de bolívares. Ay, ¿cómo recibo estos? ¿Todos son verdaderos o no? Bueno, ya combustible en los vehículos, monedas, dinero, habíamos hecho nuestras últimas llamadas telefónicas porque era el último sitio donde íbamos a tener teléfono, líneas venezolanas. Ya había que continuar con el viaje y prepararnos, ¿no? Para nuestra próxima parada, que iba a ser en Bucaramanga, unos 250 kilómetros de recorrido. Y bueno, venían los primeros peajes, ¿no? Que los peajes en Colombia son un ítem a considerar, ¿no? Un peaje en Colombia puede costar entre $3, $4, inclusive tuvimos peajes de $7. Lo cual nos hace reflexionar un poco, ¿no? Las personas que viajan en Venezuela, lo menos que toman en consideración son los peajes que ya no existen y menos el combustible. Las personas que viajan en otros países en Sudamérica tienen que considerar el combustible como ítem principal y luego los peajes, ¿no? Porque, como les digo, solamente hasta Bogotá teníamos que cruzar unos 5 o 6 peajes. Entonces, bueno, por vehículo era un gasto interesante. La primera etapa del recorrido entre Cúcuta y Bucaramanga consta de una ruta que presenta cierta dificultad para los pilotos debido a que se trata de una vía angosta de asfalto donde lo más complicado para los vehículos son los grandes desniveles a superar.
Salimos de Cúcuta a eso de las 3:30 a 3:30 de la tarde, vía Bucaramanga. Una carretera bastante larga, con muchas dificultades, ya que es una carretera de curvas, de montañas. Muy angosta la carretera, con muchas reparaciones que habían en trayecto, pero las reparaciones muy bien especificadas, muy bien señalizadas y con personal trabajando. La carretera es muy angosta y yo venía manejando el vehículo que venía remolcando el tráiler. Por supuesto, tengo mucho más pesos, más dificultades al manejar. Las tractomulas o gandolas colombianas son sumamente grandes y la carretera es angosta y se te comen toda la derecha, y eso fue un poquito más dificultoso para manejar con el tráiler y exigiéndole más al vehículo para poder pasar. A veces nos encontramos 3 o 4 gandolas y es una carretera muy lenta. En las subidas, claro, con el sobrepeso que cargaba, era más lento el recorrido. Una carretera muy amena, muy agradable el paseo. Íbamos conversando entre carro y carro por radio, la pasábamos muy bien. Y cada tanto tiempo nos parábamos unos 15 o 20 minutos en los puntos donde habían reparaciones, porque ellos trancan la vía, dejan pasar una fila de vehículos primero y después otra fila de vehículos. En el trayecto fue muy ameno, fueron varias horas consecutivas que salimos tarde, se nos hace de noche. Ya cuando empezamos a subir la cordillera, tuvimos un pequeño percance con uno de los vehículos por calentamiento, por un defecto de una tapa radiador, cosa que aprovechamos para comernos. Nos comimos algo, ya eran 7, 8 de la noche, ya estábamos a unos 3.000 y tantos metros sobre el nivel del mar, había bastante frío. Comimos ahí, descansamos un rato, esperamos que bajara la temperatura del vehículo, se le revisó la tapa, le echamos agua y continuamos viaje hasta llegar a Pamplona, donde estamos entrando al pueblo, y nos para la policía colombiana, nos detiene y nos hace una pequeña revisión de los vehículos. Pamplona es una pequeña ciudad ubicada en la cordillera oriental de los Andes colombianos, en el departamento norte de Santander, a una altura de 2.200 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura promedio de 16 grados centígrados. Estamos en territorio colombiano, en Pamplona, estamos en una revisión técnica de las autoridades colombianas de los vehículos, que tengamos todos los bidones de gasolina y todo en regla. Muy amables los policías, muy de acuerdo, nos revisaron, abrieron ciertas cajas que teníamos dentro, sin ningún tipo de contratiempo, muy educados, nos pidieron la documentación, nos dieron marcha que podíamos seguir, que estábamos en la parte, todo bien, todo legal con respecto a las leyes colombianas, que ya teníamos la permisología, teníamos los seguros de los vehículos, los bidones de gasolinas. Sí nos dijeron que en Colombia está prohibido circular con bidones de fuera, pero como somos turistas, nos permitían y estábamos en una expedición, nada más nos hicieron la salvedad sobre eso y continuamos el viaje. En el trayecto de Pamplona a Bucaramanga, el impacto de las pendientes y el cambio de clima comienzan a generar desgaste en los vehículos de la caravana. Llegaríamos a Bucaramanga a eso a las 9:30, 10 de la noche, después de una buena bajada muy fuerte, donde ya la exigencia de frenos al vehículo por el tráiler y por los cambios de velocidad, hubo un desgaste prematuro en la parte de freno. Fue bastante fuerte para los vehículos, ya que nuestros vehículos están ajustados normalmente para trabajar a nivel del mar, lo que en algunas ocasiones, para el momento de sobrepasar las tractomulas o camiones, como le llamamos en Venezuela, gandolas, se hacía bastante tedioso y de repente se podía dar una situación peligrosa, porque los carros no respondían de la misma manera en la aceleración. Lo angosto de la vía y el gran número de vehículos de carga pesada transitando a esa hora se convierten en todo un reto a superar para los pilotos en esta etapa del recorrido. Estamos pasando el camioncito de Rafa. Sí, está libre, se puede dar. Finalmente, luego de muchas horas de recorrido, la ciudad de Bucaramanga recibe al grupo y les da la bienvenida. Dimos un recorrido nocturno por la ciudad de Bucaramanga, donde tuvimos la oportunidad de visitar
el Puente de la Novena, una obra arquitectónica especial, espectacular. Me causó bastante atención que eran aproximadamente ya las 12 de la noche o 1 de la mañana y nosotros estábamos tranquilos en el Puente de la Novena, pasaban personas manejando bicicletas, disfrutando del ambiente y fue un momento bastante grato, bastante especial que disfrutamos todo el equipo, porque inclusive algo peculiar de este puente es que en las noches proyecta mensajes alusivos a alguna fecha patria o algún evento especial que se esté dando en la patria colombiana, en el país colombiano. Y en este momento era el 182 aniversario, algo así, no recuerdo muy bien lo que se estaba celebrando, pero el tiempo de lo que se estaba celebrando, pero era alusión al ejército colombiano. Entonces tú leías completo en el puente desde lejos, desde la cordillera antes de bajar, el mensaje que decía ejército colombiano, algo bastante bonito y bastante especial. Luego de ahí, bueno, nos fuimos a la finca. Llegamos a esta gran finca con todas las comodidades, nos estaban esperando con algunas bebidas y comida para poder descansar. Pudimos dormir esa noche tranquilos, al otro día despertamos bastante temprano para revisar y hacer un chequeo general de lo que son los vehículos, porque ya habíamos recorrido desde Caracas aproximadamente unos 700, 800 kilómetros y no encontramos mayores problemas. La camioneta que yo conducía tuvo un problemita con una batería, la cual ubicamos fácilmente. Se hicieron ajustes en frenos debido a que las pendientes fueron bastante fuertes. Reorganizamos el equipaje y después de eso nos fuimos a dar unas vueltas por Bucaramanga, donde visitamos la Plaza Bolívar, el casco histórico. Pudimos dar una vuelta y disfrutamos del ambiente, una ciudad espectacular. Dicen la ciudad más bonita de Colombia, dicen los lugareños. Bucaramanga es la ciudad capital del departamento de Santander y está ubicada al nororiente del país, sobre la Cordillera Oriental, rama de la Cordillera de los Andes, a orillas del Río de Oro. Bucaramanga cuenta con 531.813 habitantes. Junto con Florida Blanca, Girón y Piedecuesta, conforman lo que se conoce como el área metropolitana de Bucaramanga, con un total de 1.126.945 habitantes y se encuentra a 384 kilómetros de Bogotá, capital del país. El equipo deja atrás la ciudad de Bucaramanga para así iniciar el recorrido hacia el próximo destino pautado en este viaje, Barrancabermeja. Bueno, venían cosas interesantes porque íbamos justamente a lograr uno de los primeros metas del viaje, que era conocer el río Magdalena, ¿no? Pero antes de eso teníamos que llenar los tanques de combustible. Fue nuestra primera experiencia en una bomba colombiana. La bomba estaba en perfecto estado, los servidores nuevos, los bomberos muy bien uniformados. Pero bueno, fue nuestro primer impacto con ese galón de combustible a $2.60. Teníamos que llenar los tanques para continuar con el viaje, porque además el combustible, mientras más cerca de la frontera, es más económico. Entonces, pues teníamos que llenar los tanques en ese sitio. Barrancabermeja es un municipio colombiano ubicado a orillas del río Magdalena, en la parte occidental del departamento de Santander. El río Magdalena posee un significado destacado, ya que constituye la principal arteria fluvial de Colombia. Con sus más de 1.500 kilómetros de extensión, es el río de mayor importancia en Colombia, ya que la atraviesa de sur a norte en su lado occidental. El comercio e intercambio de bienes ha sido actividad primordial en las cercanías del río durante años. La pesca es otra actividad que muestra un enorme potencial en la zona, encontrándose hasta 290 especies de peces de agua dulce. Ahí estuvimos a orillas del río Magdalena. Luego fuimos hasta un puente que está sobre el río, que esa vía sigue para los lados de Medellín. Y bueno, sobre el puente nos decidimos estacionar a tomarnos fotos. La gente se acercó, se tomó fotos con nosotros. El atardecer, se nos hizo tarde ahí, disfrutamos el atardecer sobre el río. Y bueno, realmente fue uno de los momentos más interesantes del viaje, porque bueno, estábamos logrando uno de los objetivos.
Una vez alcanzado el objetivo de conocer el río Magdalena, el siguiente destino en la ruta es la ciudad de Bogotá. El equipo decide salir muy temprano de Barranca Bermeja para así poder aprovechar al máximo el día en la capital colombiana. Pero desde la salida, uno de los vehículos comenzó a presentar fallas mecánicas. Nos sorprendió mucho que el vehículo, mi camioneta, empezó a tener una falla de combustión como a 2-3 horas antes de llegar a Bogotá. Tenemos un problema en la admisión. Estamos descartando, creemos que es un problema de válvula. Dalbert piensa que es el tercer pistón, Dalbert está seguro de que el tercer pistón no está respondiendo bien, entonces ya hemos descartado varias cosas, pero ahorita vamos a descartar que el filtro de gasolina no está obstruido o que tenga agua, y eso esté perjudicando más la falla que ya tiene el carro. Rápidamente, Dalbert Mora, mecánico de la expedición, pone manos a la obra para tratar de determinar cuál es el problema e intentar solventarlo. Tuvimos que cambiar el filtro de gasolina, pensamos que con eso iba a mejorar, pero la falla continuó y bueno, estábamos súper extrañados porque a ese vehículo se limpiaron los inyectores antes del viaje, pero algo pasó, no sabemos si es el combustible que colocamos o definitivamente hubo un problema de combustión. Tuvimos que desarmar todo lo que era la admisión y la flauta de inyección, ¿verdad? Y bueno, nada, en una población a 1 hora de Bogotá logramos encontrar un sitio donde hacían limpieza de inyectores y cuando sacamos los inyectores, los colocamos en la máquina de ultrasonido, habían 3 inyectores totalmente tapados, por eso la camioneta no funcionaba. Bogotá, capital de la República, está ubicada en el centro de Colombia. En ella se concentran los organismos de mayor jerarquía política. Es la ciudad más poblada del país y una de las más pobladas de Latinoamérica. Entramos en hora pico. Bogotá es una ciudad bastante congestionada en las horas pico. Muy grande, tuvimos que atravesar prácticamente media ciudad a llegar al hotel donde nos dispusimos a pasar la noche y reunirnos con el resto del equipo. En el próximo capítulo veremos cómo, luego de reunirse con el equipo internacional, los integrantes de la expedición inician su travesía por los imponentes llanos colombianos y cómo las fallas mecánicas continúan atentando contra el logro de los objetivos del viaje.